Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en un sitio llamado Laguna de los Peces, en Zamora, muy cerca de, por cierto, de Portugal y muy cerca de Galicia, donde vamos a empezar una ruta que nos va a llevar hasta Peñatrevinca, que es, por cierto, el techo de Galicia y también el techo de Zamora. Así que, venga, vamos a empezarla, que es una ruta larga. ¡Vamos! Bueno compañeros, pues esta ruta tiene unos 25 kilómetros de longitud, nada más y nada menos, y un desnivel de 1000 metros, aunque la verdad es que es relativamente fácil de recorrer. Quizás la parte más dificultosa de toda la ruta son los últimos 2 kilómetros en los que incrementamos la altitud unos 500 metros. Bueno amigos, ya podemos ver el objetivo de hoy, que es Peñatrevinca, que podéis ver ahí al fondo. Como veis todavía nos queda un pedazo, pero poco a poco nos iremos acercando. A ver si podemos llegar a la cima. ¡Venga, vamos!
Bueno, recordaros que con 2.127 metros de altitud, Peña Trevinca es el pico más alto de Galicia y de la provincia de Zamora. Bueno, aquí os dejo una vista del interior del refugio al que no entré porque la puerta estaba bloqueada, pero había una ventana por la que se podía ver el interior. Y también mostraros estos animales que estaban pasándolo pipa lamiendo la sal, algo bastante necesario por lo que veo en estos lugares. Y algo a lo que hice referencia hace algún tiempo en una ruta, la ruta del Jou de los Cabrones, en los Picos de Europa, porque se ve que estos animales pues no tienen acceso a sal y realmente lo aprecian como podéis ver. Bueno, pues como podéis ver aquí cruzamos el río Tera, que como podéis ver no parece que lleve un gran caudal en esta época del año. Estamos hablando del 23 de julio, que es el día en el que se hizo esta ruta.
Bueno, compañeros, hemos llegado a Peña Trevinca. Nos ha costado un montón, la verdad, pero ahora vamos a disfrutar de las vistas mientras como un poco y después comenzamos camino de vuelta porque nos queda un montón de kilómetros para llegar todavía al coche, más de 10 por cierto. Así que eso, vamos a disfrutar las vistas y luego empezamos el camino de vuelta.